Vamos a leer hoy Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Por el pastor? No. ¿Por Dios? ¿Por la pastora? No. ¿Por el psicólogo? No. ¿Por el psiquiatra? No. Por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si sufrimos, también con Dios encontraremos el consuelo y la fortaleza para salir adelante de ello. Versículo 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y también si somos consolados será para vuestra consolación y salvación. En otras palabras, la aflicción por causa de Cristo, no que Él la mande, por causa de seguirlo a Él. La atribulación por causa de Cristo, como la consolación que viene de parte de Dios, para que soportemos y salgamos adelante. Todo sirve, todo se acumula, todo suma para que nosotros podamos estar muy bien dotados, muy bien preparados, para que a su vez nosotros podamos servir como instrumentos de Dios cuando otras personas, escúchame bien, como instrumentos de Dios, para que cuando otras personas estén pasando por ese tipo de dificultades, nosotros podamos conducir la mirada de ellos, de sus aflicciones, a Dios. ¿Me siguen? ¿Me comprenden? Espero estar siendo claro. Amén. Entonces, ambas cosas, dice, son para vuestra consolación y son para vuestra salvación, la cual opera tanto en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sabemos que serán nuestros compañeros en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación, aquella que nos sobrevino en Asia, pues fuimos tan abrumados que fue más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos hasta la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, el que resucita a los muertos, el cual nos libró, el cual nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Amén. Pablo, un hombre consagrado como ninguno después de Jesús. Pablo, un hombre entendido, maduro, un hombre capacitado en las cosas de Cristo, en el evangelio del reino, también era un hombre sujeto a pasiones y a situaciones.
Él tuvo la posibilidad de vivir en abundancia, en riqueza, en reconocimiento, en aplausos. Pero también Pablo tuvo que vivir aflicciones, afrentas, encarcelamientos, hambres, golpes, críticas, traiciones, rebeliones. Por eso él se anima a escribirle a los corintios esta saludación y esta explicación acerca de cuánto Dios le consoló y le libró, para que viendo ellos cómo aún Pablo, teniendo tan grande manifestación de tribulaciones, pudo permanecer firme en la fe del Señor. Amén. Pudo salir adelante en cada prueba, en cada situación adversa, en cada dificultad, sin quejarse, sin autocompadecerse y sin autojustificarse. Pablo continuó y siempre lo dijo, por lo cual concluye en el versículo 10, ya nos libró en otro tiempo, en el pasado, nos está librando en el presente y nos va a librar en el futuro, porque dice, en quien esperamos y aún nos librará de esta gran muerte. Nosotros caminamos cuando estamos en el Señor como vivos entre los muertos, pero aún así, ya muertos al pecado nosotros mismos, tenemos que procurar una inmunidad, escúcheme bien, procurar un blindaje contra esas situaciones, sabiendo que todas esas situaciones lo que lograrán es perfeccionar la obra que ya comenzó Cristo en nuestras vidas. Amén. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. ¿Por qué? Porque de nuestras acciones hechas para el Señor depende un testimonio que va a servir para que otras personas sean consoladas y sean salvadas por Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice, porque a vosotros, la iglesia, os es concedido a causa de Cristo, anoten bien, porque a vosotros os es concedido, sí, a la iglesia, que por causa de Cristo no solo creáis en Él, mire, nos concedieron. Escuche bien, usted no crea que está acá en la iglesia disfrutando de la salvación del Señor porque usted se lo merece, porque usted es muy inteligente, porque usted estudió en la universidad o porque usted es muy pobrecito, muy enfermito. No, Señor, usted está en este tiempo disfrutando de Cristo, de su gracia, de sus promesas y de su reino, porque a ti te lo concedió Dios desde antes de la fundación del mundo. Oye, celebra que estás en la transmisión. Alégrate porque tú no eres desconocido para Dios. Eres alguien que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo y te escogió. No porque fueras el mejor. Mira la ironía. Cuando vamos a Ara de uno, cuando vamos a Cañaveral y vamos a escoger la papa, el tomate, la cebolla, tú no escoges lo mejor. No porque te toca comprarlo, te toca pagar un precio. Tú vas escogiendo lo mejor, no escoges lo peor. Escoge lo mejor. La mejor pera, la mejor papa, la mejor manzana, la mejor cebolla. ¿Y quién va a ser tan loco? Voy a pagar un precio en la caja,
Voy a donde está el abasto, al fruver, y empiezo a escoger lo podrido, lo que se está dañando, que tiene, no lo hace nadie, solo un crazy, un loco. Pero mira lo que hace Jesús, que no es nada más ni nada menos sino Dios Todopoderoso. De lo vil y de lo menospreciado del mundo es precisamente lo que Él escoge. Él no escoge lo más sabio, lo más escoge lo que se humilla, escoge lo que el mundo empieza a aborrecer, lo que se vuelve marginal, sin importar la clase social. Dios escoge lo podrido, porque Él es Dios. Y no es que sea gratis para Él, porque a Jesús le tocó pagar su gran precio, que fue la crucifixión, su padecimiento. Porque a través del padecimiento de Cristo se cumplió la Escritura y padeció Jesús por nosotros para darnos también salvación. Amén. Como lo decía Pablo en 2 de Corintios 1. Nos dio consuelo y nos dio salvación. Pero ¿qué le costó a Él? Ir a la cruz del Calvario. Entonces nosotros escogemos lo mejor para pagarlo y traerlo a casa. Jesús escogió lo peor para pagarlo por gran precio, su sangre preciosa, para llevarlo a su casa. Oye, ¿no te parece glorioso? Ajá. Entonces celebra y alégrate, porque tú no estás ahí viéndome solo porque yo sea con este cuerpo esbelto y con esta cara de modelo. No, Señor, tú estás allí porque estás programado de parte de Dios, escogido de parte de Dios, anunciado a los ángeles de que tú hoy en este día escucharías este mensaje, de que no eres un anónimo para Dios, sino de que eres alguien que Dios conoció antes de la fundación del mundo, y conocer es intimar y amar para llevarlo de nuevo con Él luego que pasásemos por este ámbito terrenal. Amén. Entonces dice, no solamente que fuisteis, que te concedió que vinieras a Cristo, que creyéramos en Él para salvación, sino que también se nos concedió, escucha, se nos concedió que por Jesús nosotros padezcamos. Léelo ahí, está en el 29, versículo 29 de Filipenses 1. O sea que tan grande privilegio es creer y ser salvos cuando creemos en Cristo, como tan grande privilegio es, porque igual nos lo concedió el mismo Dios, que por causa de Cristo nosotros también que padezcamos. Así que el sufrimiento es parte de la vida de Cristo, no, es un camino de rosas, soflán, uy, qué rico, suavidad, buen aroma, la vida, el camino estrecho, la verdad, todas estas cosas requieren de una concentración tal que no podemos desenfocarnos. En el momento que nos desenfoquemos, caemos al abismo. Requiere un esfuerzo. Te salvas por gracia, pero caminas con fe, con esfuerzo, con dedicación, con consagración. Cada palabra que no le gusta a la gente. ¿Pero por qué tengo que estar 2 horas? Consagración. ¿Pero por qué si no podemos ser como los demás? Consagración. ¿Pero por qué si a mí me gusta? Consagración. ¿Por qué no puedo jugar al chess? Consagración. Requiere consagración. Y claro que como Abraham sufrió despachando a Ismael, que era hijo de su carne, así también vienen sufrimientos a causa de la verdad que ahora habita en nosotros, cuando empezamos a despachar esas cosas que todavía quedan aquí y que amamos y que protegemos. Pero oye lo que Dios le dijo a Abraham, todo lo que te dijo Sara, no te disgustes con ella, no te contraríes con ella, ve, envía al muchacho, déjalo que se vaya.
obedécele a ella. Porque es Ismael el que yo te prometí como descendencia. Y nosotros tenemos que ir en busca de eso, sin importar qué desierto, sin importar, hermanos míos, qué dificultad tengamos, por causa de Cristo. Escuche bien el sentido de esta frase. Es cuando padecemos por causa de Cristo. Por eso este tema de hoy yo lo pude titular de esta manera: por la verdad murió Cristo. Y no es lo que decíamos, y no es lo que se dice. Por la verdad murió Cristo, y seguidamente tenemos una mentira en nuestra boca. Ah, no, por la verdad murió Cristo, pero solamente las verdades que a nosotros nos convienen. Por la verdad murió Cristo, pero solamente las verdades que tienen que tener aquellos a los que estamos criticando o juzgando. Pero resulta que por la verdad murió Cristo. Él era la verdad. Y tuvo que sufrir. Y tuvo que pagar el precio. Y cuando hubo hecho todo esto, luego de que murió, resucitó y fue glorificado, empieza a ver el fruto de su aflicción. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de Cristo? Pues usted, iglesia del Señor. Miles de hombres, miles de millones de hombres y de mujeres que han creído en el Evangelio, hombres y mujeres que han despachado a Ismael de sus vidas y han recibido a Isaac, viviendo y disfrutando por la fe, llamando las cosas que no son como si fueren. El justo por la fe vivirá. No importa cuán difícil se ponga, el justo por la fe vivirá. No importa cuán se cierren las puertas, el justo por la fe vivirá. No importa cuánto a ti te rechacen, el justo por la fe vivirá. Pero el justo no puede andar mintiendo, porque entonces ya no es justo. Entonces si padece, ya padece con justa causa. Pero el justo no puede andar desobedeciendo la palabra del Señor, porque si desobedece la palabra del Señor y por causa de esa desobediencia viene una consecuencia, entonces tu sufrimiento es bien merecido. Ya no es por causa del Señor. Pero el justo por la fe vivirá. Y si tú eres una persona justificada por Dios, ya no puedes andar juzgando a los demás, despreocupándote de las cosas de Dios. Porque si haces eso y luego te viene una consecuencia, no puedes preguntar ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Qué me querrá enseñar Dios ahora? Bien, cuando salieron los israelitas de Egipto, se encontraron que en el desierto habían fieras salvajes. Era un clima hostil. Habían pueblos enemigos, bandidos en todo ese desierto que atentaban contra los bienes y propiedades de ellos. Habían temperaturas extremas porque había frío que hacía hipotermia en la noche y sol incandescente que, wow, insolación. Pero para todo eso Dios tenía algo que les protegía y les ayudaba. Sin embargo, ellos se quejaban y preguntaban ¿por qué? Pues porque ya habían salido de Egipto e iban por el desierto. Por causa de querer llegar a la tierra prometida, sufrieron las cosas que estaban ahí a la vista en un desierto. Sin embargo, todas sus necesidades fueron suplidas y todos sus enemigos fueron vencidos por Dios. Enemigos atmosféricos, enemigos humanos, todo lo que se vino enfrente de Israel fue derrotado. Todo fue derrotado. Amén. Pero sufrieron, sí sufrieron 40 años, sí estuvieron por allá, siendo unos nómadas, viviendo en tiendas, sin una propiedad, sin tener un país, pero era porque iban camino a la bendición de la tierra prometida, donde se establecerían para siempre. Amén. Asimismo, si tú sufres por causa de Cristo, ya no preguntes por qué ni qué me quiere enseñar. Sabes que estás sufriendo porque es necesario que tú te capacites y porque ya saliste de Egipto. El día que recibiste a Cristo como Salvador, ahora si conoces, si empiezas a conducirte como Cristo lo hizo, vas a tener que padecer
Vas a entender que estás en el desierto, pero también vas a tener que creer que de todas las aflicciones te librará el Señor. Amén, amén. De toda condición adversa te librará el Señor. Porque nuestro fin, nuestra meta, nuestro propósito no es un propósito meramente terrenal. Nuestro fin, el fin de nuestra fe, es la salvación de nuestras almas. Es decir, lo que nosotros buscamos, al no parecernos a nadie en la tierra sino a Cristo, es la salvación y la vida eterna. El propósito de la fe no es enriquecernos, aunque no cae mal unos centavos de más. El propósito de la fe no es que nunca tengamos problemas, aunque cuando pasamos en armonía y en felicidad es una dicha, nadie lo niega. Pero ese no es el propósito. El propósito es llegar a la meta del supremo llamamiento, donde están nuestros galardones y está nuestro prometido Jesús para vivir con Él para siempre. Esa es la meta. No es el carro, y lo necesitamos. No es tener una buena salud aquí en la tierra, y la necesitamos. ¿Por qué no? Y Dios en ocasiones muestra su poder y su gloria y sana 2, 3, 10, 1000 personas de enfermedades terribles, pero solo para que vean que Él es poderoso. Pero igual se van a morir un día, y después de que mueran, ¿qué? Mejor será que recordemos el versículo 10 de 2 de Corintios capítulo 1, donde dice, es que ya Dios nos libró, ya Dios nos está librando, y aún después de esta gran muerte Él nos va a librar. Queriendo decir con eso que con la fe que tenemos, aún más allá de la muerte, este Dios grande, este Dios fuerte, nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Y en esa confianza tenemos que vivir. Entonces, las tribulaciones son parte del diario vivir del hombre y de la mujer de Dios. Por eso vamos a leer 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17. Dice, versículo 17, 1 de Pedro capítulo 3, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué quiere decir? Que de una o de otra manera vamos a tener que sufrir en esta tierra. Había una canción, y es una canción del mundo, que dice, y uno viene al mundo es para sufrir, pero una canción de despecho. Eso que lo canten los que padecen haciendo lo malo, eso que la canten la gente que no tiene esperanza de Dios, que no tiene ningún conocimiento de las promesas grandísimas que Dios ha hecho a su pueblo. Eso que lo canten ellos, se emborrachan y hasta se suicidan. Y uno viene al mundo es para sufrir. Y eso es verdad. Pero el cristiano conoce que ese sufrimiento le irá perfeccionando en su vida el poder de Dios. La palabra de Dios empezará a ser clara y su voluntad será agradable. Amén. Para nuestra vida. Sí, Señor. Amén. Entonces, así es, hermano. Entonces, dice la Escritura que de todas maneras, mejor es que dice, van a padecer haciendo lo bueno o haciendo lo malo. Escúchenme. Dice, pero mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Sí, amén. Claro, Dios hace salir el sol a los ricos y se lo hace salir a los pobres. Se lo hace salir al sicario y se lo hace salir al sacerdote. A la monjita le hace salir el sol y también se lo hace salir a la mujer trabajadora sexual. Claro, y también no le llueve al que roba y al que trabaja. Asimismo, los padecimientos le van a llegar al cristiano, pero le van a llegar por causa de la verdad, porque por la verdad murió Cristo. Por la verdad murió Cristo, ¿no? Y si murió fue porque tuvo que padecer. Entonces, ¿de qué nos extrañamos y por qué nos lamentamos y por qué queremos que nos mimen? ¿Por qué queremos hallar una explicación para nuestro sufrimiento? Cuando sufrimos por causa de Cristo, no cuando sufrimos por falta de oración personal,
Oye, ¿a quién le vamos a pedir explicación o ayuda si Dios ya nos dio el consejo? Hay que leer diariamente, hay que orar diariamente, hay que ayunar regularmente, hay que tener una vida devocional diaria, hay que congregarse porque es santo, porque es bueno, porque es agradable, porque da armonía, porque envía al Señor bendición y vida eterna. Y entonces hacemos todo lo contrario de lo que Dios nos aconseja. Pero que vamos a preguntar por qué. Pues bien merecido lo tienen, ¿o no? Y lo teníamos nosotros, aún lo tenemos, pero nosotros nos hemos acogido a la figura que Dios nos presentó con la legalidad y aprobación del Padre Celestial, que se llama la gracia de Dios. Y entonces dice, voy a tener misericordia. La gracia de Dios dice esto: voy a tener misericordia de todo aquel que se arrepienta y que humillado se acerque a mí para que yo sea su amo. Dice Cristo. Y entonces todos los que hemos hecho eso, aunque mereciéramos el padecimiento por haber hecho tanta cosa mala, ahorita lo que recibimos, ¿sabe qué es lo que recibimos? La mano extendida de Cristo, el perdón de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, un listado, un prontuario de pecados, todos borrados, echados a la mar. El Señor los sacó de su mente y de su corazón y los echó al fondo del mar. Y una lista blanca, una hoja blanca, para que tú empieces a escribir tu nueva vida en Cristo. Óyeme, son buenas noticias, te digo. Todavía andas buscando el carro del año, el iPhone nuevo. Vamos a ver qué piensas cuando la tecnología 5G empiece a matar gente de cáncer cerebral. No son los bienes materiales, no es la reunión de toda la familia. Óyeme, te digo, no es el título y consigue todo eso, que es bueno, pero no es eso lo que te va a llevar a estar con Dios eternamente, sino tu consagración. Óyeme, tu fe, mi fe y mi consagración me llevan al Señor. De lo contrario, ya tú lo sabes, la paga del pecado es muerte. Dime cómo le arranco esa hoja yo a Romanos. No puedo arrancar la hoja, se lo arranco a este libro, pero no a la escritura, el corazón de Dios. La paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si no hay una cura para el pecado en tu vida y vas a seguir igual, pues entonces tu paga, lo que mereces es condenación. Pero si tú admites que la gran vacuna para el pecado es la cruz, la sangre de Cristo, su crucifixión y su posterior resurrección y glorificación, y sigues caminando conforme Él te lo indica, oye, pues entonces la paga del pecado de muerte queda atrás, porque ahora lo que tú estás recibiendo es el regalo de Dios, que es vida eterna. Aleluya, hermanos. Amigos, aleluya, que quiere decir alábenlo todos. Gloria a Dios. Entonces, si son buenas noticias, y que ahorita no vemos televisión porque no oímos y no malas noticias, pues mejor que no vuelva a ver televisión, porque las buenas noticias no están en el noticiero, están en la Biblia, hermanos. Gloria a Dios. Son buenas noticias. ¿Qué quieres tener? ¿Dinero? Mira, yo también quiero tener para suplir algunas necesidades. Y para suplir tu necesidad espiritual, ¿qué? Dime. ¿Y por qué nos desenfocamos? ¿Y por qué la terquedad? El tiempo está corriendo. Y este es el reloj mío, pero el reloj de Dios también. Y se acorta la posibilidad de llegar. No sea que llegues como los que llegan faltando 10 minutos para cuando va a cerrar Dollar City,
y encuentran 2 cuadras de cola. Y ya cuando llegan le dicen: mira, ya son las 8 en punto, no te podemos dejar entrar. Y tú dices: pero un minuto, por Dios. Ellos te dicen: lo siento mucho, no podemos. ¿Sabes? Tal cual va a pasar. Tal cual va a pasar. Cuando tú creas que puedas ir por aceite para tu lámpara, cuando escuches la voz de tu marido decir llegué, y no tener suficiente abastecimiento del aceite para tu lámpara, esperando a que la voz de tu marido diga que ya llegué. ¿Eh? Van a cerrar la puerta y van a decir: lo siento tanto. Pero la prudencia es sabiduría. Y la verdadera sabiduría se basa en el temor a Dios, en creer en su palabra y en saber que todo lo que Él dice ahí es algo que nos conviene. Yo predico siempre lo mismo, amados, pero es que el evangelio es eso. Y a veces ni yo me tomo las lecciones. Entonces Dios hoy, con mucha preocupación, sigue enseñándonos acerca de esto. Capítulo 4 de Primera de Pedro. Leamos versículo 12 en adelante. Versículo 12 de capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, y lo leemos hasta el 16. ¿Qué dice? Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando, sino alégrense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque no solamente se te concede que creas en Él, sino que también padezcas como padeció Cristo, porque por la verdad murió Cristo. Así se llama el tema de hoy. Por la verdad murió Cristo. Pues lo que la gente dice. La gente dice por ahí: Dios te bendiga, y no le da crédito a lo que está declarando. Le está saliendo por su boca la bendición. Y la otra persona dice: buenas tardes, don Julio. Como tampoco advierten que lo que les está cayendo encima es un manto de gracia, oportunidad y bendición de parte de Dios. No la reciben. Se les volvió una frase de cajón ordinaria y tan corriente como un ole. ¿Qué es? No lo es. Como tampoco por la verdad murió a Cristo es una frase de cajón, sino el encierro del contexto general de la Biblia. Es un compendio. Por la verdad murió Cristo, y espera que tú mueras también por esa verdad. Morirá el pecado, morirá Ismael, morirá la mentira, morir a esos viejos propósitos infructuosos. Cuando tú mueres a los propósitos infructuosos, esos propósitos no es que se pierdan. Es decir, yo quiero ser un gran profesional. ¿Cuál es mi propósito? Voy a esforzarme, voy a entrar a la universidad, voy a graduarme y voy a ser el mejor en lo que... Ese es un propósito. Entonces, cuando tú mueres a ese propósito y le das paso a la vida de los propósitos de Dios, entonces ese propósito no es que se desvanezca. Ay, el pastor está diciendo que Dios quiere que yo sea bruto, ignorante, indocto, como le quiera llamar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que va a cambiar de lugar. Se va a dejar de ser un propósito de prelación en tu corazón, porque tú vas a poner en ese lugar a Jesús, a su reino, a su palabra y a lo que Él te está mandando que hagas. Y entonces se va a cumplir en ti y en mí. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Y qué es lo que dice? Dice: mas buscad primeramente, porque a Dios se le da lo primero y se le da lo mejor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
os será añadido. Dejó de ser un propósito principal y se convierte, ¿sabes qué se convierte para Dios eso? Se convierte en una añadidura. Si es que Él quiere que seas eso. Entonces, para Dios, ¿habrá algo difícil para Dios? Estudiar en Estados Unidos, en Harvard o en Hamundi. Oye, para Dios es tan simple como hacer así, porque Dios dice y es hecho. Él es el Todopoderoso, amigo. Pero Él quiere que tú lo tengas a Él en cuenta, y que tan importante como Él es eres tú para Él, sea Él para ti. No ve que es una relación, no ve que es algo de doble vía, no ve que no es un monólogo unidireccional. No es eso. Él quiere relaciones, hijos. Amén. Entonces dice, sino gozaos por cuanto, versículo 13, sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria te gocéis con gran alegría. ¿Y qué hace el cristiano cuando le llegan los padecimientos por causa de Cristo? No, yo mejor dejo el pastorado. Mira que no van sino 30 reproducciones, nadie me oye. No, que mis hijos están rebeldes, no quieren poner cuidado en los cultos. No, es que a mí en las fábricas no tengo muchos amigos. No, lo mejor que voy a hacer es no volver a predicar. ¿Por qué me va a pasar eso a mí si yo le sirvo al Señor? Pues porque le sirves al Señor te pasa. Porque no eres igual a los demás te ocurre. Porque por la verdad murió Cristo, y por esa verdad debes morir tú también a eso. Porque ¿sabes qué es eso? Orgullo. Porque estás cuidando, estás temiendo el rechazo de los demás. Pero recuerda que cuando tú hablas la palabra de Dios y te comportas como Cristo, no te rechazan a ti, están rechazando al mismo Jesús. Entonces, ¿de quién es el problema? El problema es de quien te rechaza, no tuyo. Pero nosotros hacemos ese problema nuestro. ¿Qué dice acá? No se pongan tristes, no se extrañen como si alguna cosa rara les estuviera pasando. No, saliste de Egipto, vas por el desierto. En el desierto hay penalidades. Es lo que te toca, porque por la verdad murió Cristo. ¿Ven? Entonces no eres igual a los demás. Obvio, no perteneces a ellos. Por eso te rechazan. Pero aquí dice, no se ponga triste, alégrese, y en el tiempo venidero nos gozaremos aún con mayor y más grande alegría. Y el 14, ¿qué dice? Dice, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Dios es blasfemado, pero por parte tuya Él es glorificado. Aleluya, man. Aleluya. Mire, a usted le pueden decir, ay, pero claro, llegó el santurrón. No, pues, ¿qué va a tomar? ¿Qué no toma? ¿Qué va a tomar? No te sientas mal, porque aunque en ese momento tu carne te diga por dentro, no, me rechazaron. Escucha, y hay un sufrimiento en eso, claro, pobrecito viejito Abraham, diciéndole adiós a Ismael. Le dolió en su corazón. Claro que sí. Sin embargo, dice que por ellos, los que te critican por ser como Jesús, tu familia, tus amigos, tu círculo social, tu círculo laboral, tu maestro, tu supervisor, si ellos te rechazan, si ellos vituperan, si ellos murmuran de ti por ser honesto, honrado, íntegro, justo, por predicar el evangelio, dice que por ellos Dios será blasfemado. Que Dios tenga misericordia de los que hablan de los evangélicos. Que Dios tenga misericordia de todos los que publican cosas contra pastores,
contra ministros, contra evangelistas. Que Dios tenga misericordia. Dice, por ellos será blasfemado, pero por ustedes, los que están muriendo por Cristo a su carne, por ustedes será glorificado Dios. Y entonces, alégrese mi hermana, mi hermano, amigos. ¿Sabe por qué? Porque usted no fue creado para hacer riqueza en esta tierra. Si le llegan, qué bendición, compártalas. Usted fue creado para que fuera para la alabanza de la gloria de Dios. Y si su comportamiento y su nueva vida lo lleva a ser criticado, rechazado, humillado, tenga sufrimientos internos, que le nieguen oportunidades de ascenso, que le nieguen oportunidades laborales y usted sufre y su familia, usted dice, no va a haber comida. Eso no es mentira, eso no es más que un pensamiento que llegó porque usted le permitió al diablo que le hablara al oído. Pero no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Nunca, nunca. Justo, tiene que ser justo, tener presente a Dios. Porque la gente dice, mira, ¿y ese por qué si es cristiano? Pues mire su hoja, a ver. Mire qué tan consagrado es. Mire a ver. Porque un hijo de Dios, aún en la mitad del sufrimiento, glorificará a Cristo con su comportamiento y fe. Amén. ¿Cómo estás, mi hermana? Buenos días, le dije a una anciana. Y entro a su casa y veo tal desolación. Una mujer invidente que era creyente del Señor. ¿Sabe? Que mientras conversaba con ella y su ancianísima mamá, si ella era anciana, la otra era más anciana, le dije, ¿me permites el baño? Y me dice, sí, bien puede, hermanito, entra al fondo. Y voy entrando y por la cocina, óyeme, nada. Y entro al baño y te digo una cosa, casi ni papel toaleta había. Pero cuando yo toqué la puerta antes de entrar a la casa y me abrieron, le pregunté a ella cómo estaba y ella me dijo, gloria a Dios, hermano, abastecida, bendecida en gran manera, el Señor ha sido bueno conmigo. Y yo, tan nuevo en el evangelio que estaba, cuando entré al sanitario, pasé por su cocina y no veo nada. Yo dije, por Dios bendito, y una mujer ciega. Qué gran predicación, me dijo. Porque aún en ese sufrimiento glorificaba a Dios. ¿Y qué estaba haciendo yo allí? Pues aprendiendo esta lección que hoy se las estoy entregando completa a ustedes. Y también como instrumento de Dios. Porque al ver la necesidad de un hermano, te tienes que movilizar, te tienes que mover a compasión. Y lo que hice fue irme por la casa de todos mis hermanos más conocidos y recogimos entre todos algo que supliera al menos unos días a esta gente. Todavía vive la Señora y sigue comiendo cada día. Aleluya, aleluya, no te quejes, varón, mujer. Ay, es que yo, pobrecita, la más enferma de todo el Valle del Cauca, la más pobrecita, mira el ranchito en el que vivo. Pues glorifica a Dios que estás enferma, no muerta, porque con esa declaradera lo que pasa que sigue la muerte y sin Cristo, porque estás sin esperanza de salvación, de sanidad. ¿Qué sigue después del ranchito? Glorifica a Dios, porque hay gente que no vive en ranchos, sino que duerme en los puentes, duerme en los andenes. Glorifica a Dios por esa arrastradera vieja que ya se te le reventó a una de las tiras, porque hay gente que no tiene pies. ¡Ja! Como si alguna cosa extraña nos aconteciera. No, hermanos, tenemos que amarrarnos el cinturón, hermanito. Y usted, hermanita, la faldita, apriétesela bien, porque usted está caminando en el camino de la verdad. Amén. Y por la verdad murió Cristo. Murió Cristo. Amén.
Gloria al Señor. Dice así que ninguno de vosotros, verso 15, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. Me hizo acordar de un amigo de por allá de Miami cuando dije dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora que si tú eres un malhechor, y es verdad. Ahora que si tú eres un homicida, y es verdad. Que si tú eres un ladrón, y es verdad. Que si tú te entremetes en lo ajeno, y es verdad. Dime, ¿qué clase de cristiano eres? Pues hombre, si te pescan haciendo eso, si te critican por hacer eso, si no te reciben en un lugar porque eres bochinchoso o bochinchosa, entonces dime, bien merecido lo tienes. Pero si están mintiendo y te acusan de eso, ellos blasfeman contra Dios, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. O sea, eres del cuerpo de Dios mismo. Amén. Amén. Y por ti, que lo estás viviendo, Dios es glorificado, porque permaneces firme y estás en medio de la consagración de tu vida para con Dios. Amén. Amén. Entonces, Romanos capítulo 13. Ya vamos. Romanos 13. Vamos a leerlo ahí, hasta el 9. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Pues haz lo bueno, y lo que tendrás de ella será alabanza, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de tu propia conciencia de hacer lo bueno. Pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que le debéis. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. No le debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Amén? Entonces, ¿de qué tipo de autoridades están hablando? Están hablando de las autoridades que escuchan a Dios y entendieron esto mismo. ¿Me comprende usted? Entonces, la autoridad las establece Dios en todo el mundo, en toda organización. ¿Para qué? Para que después de que hay unas normas que les han socializado, es decir, una constitución política, unos códigos de conducta, entonces usted, que conoce los códigos de conducta de esa nación o de esa organización, y usted pertenece a ella, entonces usted debe, escúcheme bien, debe ceñirse a esos códigos de conducta. Tiene que entrar a tal hora, salir a tal hora, tiene que vestirse de esta forma, el uniforme es así. Usted no puede invadir la propiedad del vecino, no puede levantar un sonido más alto de tantos decibeles. Tiene que respetar la propiedad del vecino, no deje que su perrito haga todo eso lo tiene que... Si usted lo cuida, entonces ¿cuál es el problema? La autoridad, según el orden de Dios, no de muchas autoridades que no lo tienen en cuenta. Pues ellos lo que tendrán que hacer es que si usted cumple con todo eso, lo dejan tranquilo.
Pero si usted no cumple, pues para eso están, para que esas cosas se cumplan. De eso se trata. Ahora, nosotros tenemos esta ley de Dios. Sabemos qué tenemos que hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo para que nosotros decidiéramos hacer eso? Voluntariamente obedecerlo. Por amor, por deuda. Amén. Porque somos salvos por causa de la muerte de Cristo. Y que creímos en eso. Pero si nosotros decidimos tomar este libro e interpretarlo a nuestra medida y amaño, utilizarlo solamente para cuestionar y juzgar a los otros, y no para tomarlo como espejo y reaccionar ante ello, pues el Espíritu Santo va a traer, primero, que se apague tu fervor, un distanciamiento que te va a traer una tristeza, y no de parte de Dios. Amén. Entonces, ¿qué digo yo? Cuando yo iba en la moto y no tenía tecnomecánica, es un certificado que aquí en Colombia le dan a los aparatos que están en condiciones medioambientales y mecánicas para andar con seguridad y siendo amigable con el medio ambiente. Si no lo tienes en regla, si no lo tienes vigente, te quitan la moto, te quitan el carro y te ponen a pagar una multa, un ticket. Y lo mismo si no tienes el SOAT, que es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, para ti, para terceros. Si no lo tienes vigente, entonces el guarda de tránsito, que es la autoridad que está encargada de velar porque todas estas cosas estén en regla, entonces esta persona te va a parar, te va a quitar tu vehículo, te va a poner tu multa. Entonces, cuando tú tienes los papeles en regla y ellos están haciendo un puesto de control, pero ¿qué temor tienes tú? Si todo está en regla. Ahora, si tú no tienes uno de los dos documentos, si tú no tienes tu licencia de tránsito, entonces tú tienes que inmediatamente entrar en una angustia. Y si te ponen una multa, pues te lo mereces. Así es. Y así se aplica para la Escritura. Entonces, si nosotros padecemos injustamente por el que te pone una multa por un semáforo en rojo que tú no cometiste, hombre, pues yo no voy a decir que en ese momento vas a saltar de la alegría, pero esa persona, por cuanto tú eres un hombre justo, hijo de Dios, mujer de Dios, y caminas en rectitud, procurando consagración para con el Señor, está blasfemando del Señor, porque está diciendo una mentira de ti. Y eres parte del cuerpo de Cristo. Así que no hay dolor con eso. Y como dicen los muchachos hoy en día, no le dé mente a eso. Que así como le pone la multa a Dios, también le va a permitir a usted tener el dinero con que pagar y sacar su moto o su vehículo al siguiente día. Entonces dicen amén, no creen. Porque así es Dios de poderoso. Pero hombre, si tú eres una mujer cristiana, un hombre cristiano, y compras una moto barata que no tiene papeles y la estás utilizando todos los días y te la quitan, ¿pero qué vas a lamentar? Pues recibiste justamente lo que merecías. ¿Me están entendiendo? ¿Me están oyendo? Gloria al Señor, gloria al Señor. En la Biblia dice innumerables veces es necesario. Marcos capítulo 8 verso 31. Marcos 8:31. Marcos 8:31 dice: y comenzó Jesús a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y también que era necesario ser muerto y resucitar después del tercer día. ¿Qué era qué? Necesario ¿qué? Padecer y morir. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 48 al 50. Mateo capítulo 26, 48 al 50. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve maestro. Se acercó a Jesús y le dijo: salve maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron
y le echaron mano a Jesús y lo aprendieron. Jesús padeció traición, pero Jesús seguía inconmovible en su propósito de salvar la humanidad. Ver al que comía al lado del hombre, al que mojaba el pan en el plato de Jesús, era la llavería de Jesús. Perdón por la expresión, pero así de cercano era Judas. Y todavía el Señor se lo recuerda cuando lo traiciona y le dice: amigo, eras mi amigo, ¿a qué venís? A entregarte, maestro. Sufrió traición. ¿Sufriría usted si su propio marido le traiciona? Sí, sí, Señor. ¿Sufriría usted si sus hijos le dicen que usted es un mal padre? Sí, Señor. ¿Sufriría usted si su mejor amigo le queda debiendo o le deja una deuda por servirle de fiador? Sí, Señor. Pero como tú eres justo, no te extrañes como si alguna cosa rara te estuviera pasando, porque todo lo que tú haces lo haces por fe y para fe. Entonces, por ellos será blasfemado el Señor, pero por ti será glorificado. Y sigue haciendo lo bueno, te dice el Señor. ¿Estás sufriendo por eso? Seguilo haciendo. En una ocasión, un jefe me dijo: recuerda, don Julio, que usted habló por fulano, 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 y que usted se hizo poner el memorando aquí en el trabajo, pues, y usted habló por ellos. Usted dijo: no lo ponga a ellos, póngamelo a mí. ¿Se acuerda? Le dije yo: sí, Señor. Y me dijo: pues uno de esos vino a mí a decirme que si era que usted tenía corona por esto, 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 esto y esto. ¿Sabe qué le contesté yo? Por el Espíritu de Dios le dije yo: gracias, ingeniero, por decirme eso y demostrarme qué tipo de persona es este hombre. Pero le voy a decir una cosa, ya que me doy cuenta lo sinvergüenza que es este hombre, el día que él vuelva a necesitar de mí, el día que él se vuelva a equivocar y yo esté ahí, voy a hacer exactamente lo mismo. Porque el consejo de Dios es: no te canséis de hacer el bien. No te canséis de predicar la palabra. No te canséis de testificar con tu vida acerca de Jesús. Así tu esposa ya no sea sino tu amiga en la casa. Sigue adelante. Sigue adelante. Amén. Gloria al Señor. Vamos. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Versículo 26. Lucas 24, 26. Dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Recuerden que estamos recordando las veces que Jesús dijo: es necesario padecer. Y era Cristo. ¿Saben por qué? Porque por la verdad murió Cristo. Por la verdad murió Cristo. Y Él, ya resucitado, caminando con dos de sus antiguos discípulos en el desierto, aún sin que ellos le reconociesen, les estaba diciendo: ¿cómo que ustedes se desanimaron ya? ¿Cómo que ustedes andan diciendo que ese que murió, que decía que era el Cristo, murió y qué? ¿No se libertó Israel? ¿Acaso no recuerdan cuando Él les decía que era necesario que el Cristo padeciera y que al tercer día iba a resucitar? ¿Por qué se nos olvida lo que hizo Jesús y lo que sufrió Él? Si sufrió Cristo, ¿quién eres tú para no sufrir por esa verdad? Si por la verdad murió Cristo, tú debes morir por esa verdad también. Amén. Porque no somos fanáticos. Los fanáticos asesinan al que no está de acuerdo con ellos, pero nosotros morimos por causa de nuestra fe. Firmes en nuestra fe morimos, tercos en nuestra fe morimos. Ahí sí que nos digan tercos. Pero qué tipo tan terco. Camine, póngale cacho a su mujer, hombre, que eso nadie da cuenta. Terco, terco. Yo no lo hago. Amén.
Porque no soy así. Esa es la respuesta del cristiano. Entonces dejarás de ser mi amigo. Dejamos de ser amigos. Dejarás de ser mi sobrino preferido. No te volveré a mandar dineritos de África, de Japón. Pues no lo mande. Que a mí me sostiene es el Señor. Amén. Aleluya. ¿Por qué se va a extrañar uno por eso? Si por la verdad murió Cristo. ¿Qué hay de más quedarnos sin familia aquí en la tierra? Si allá el Padre de los papás, el Padre Celestial, nos recibirá con brazo abierto, después de que vamos en nombre de Jesús. ¿Amén? Y así podría enumerarle muchas de los sufrimientos de Jesús, cuando todos huyeron y él quedó solo. Sus grandes amigos huyeron, lo dejaron a él solito ahí. O cuando los soldados empezaron a golpearlo, le escupían, le daban con una vara. En vez de agua le daban vinagre. Lo azotaban. Decían tantas cosas de él. Jesús seguía mudo, callado, porque él sabía que allá al final, allá en el pináculo, allá en el Calvario, él estaba completando. Esa era su línea de llegada. Y nadie lo iba a detener. ¿Sabe qué? Nadie nos puede detener a ir a la cruz. Nadie te detenga. Ay, es que mi hijo no quiere que yo sea evangélico. Mal por tu hijo, pero tú sigue haciendo el bien. No desmayes. Avanza, persevera, continúa, porque vas por buen camino. Así es. Si es que eres justo. ¿Ven? Bendito sea el nombre del Señor. Leamos una última, primera de Pedro, capítulo 4. Versículos 18 y 19. Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué? Y hagan el bien. Y hagan el bien. Hermano, Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. Usted se imagina a Pablo y Silas: Señor, si somos tus apóstoles, perdón, Señor, nosotros hemos dado nuestra vida a ti. Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Si hay unos predicadores que son peores y ellos no están en la cárcel. No, Pablo y Silas en el último de los calabozos solamente cantaban alabanzas al Señor. Y cuando salieron de ahí, siguieron haciendo el bien. Pedro fue azotado, fue encarcelado, fue reconvenido. Y le dijeron: te vamos a dar la libertad, Pedro. ¿En dónde está eso? Hechos capítulo 5, verso 17. Y Pedro sale de la cárcel con una condición: no vuelvas a predicar en ese nombre de ese tal Jesús. Y Pedro salió. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Predicó en el nombre de Jesús. Entonces vinieron y lo reapresaron y preguntaron por qué lo hacía. Dice: porque es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres. ¿Cuál es el precio para que tú calles, pastor, ministro, adorador, hermano en la fe? La cárcel, una multa, la muerte de un hijo, quiebra económica. Porque yo te digo, a Jesús nada lo detuvo para decir la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Jesús por la verdad murió. Y espera que tú
y yo hagamos lo mismo.